Recibe las noticias más importantes de todo México. Suscríbete a Grupo Fórmula. Muy buena tarde. Y bueno, es jueves de debate aquí en Fórmula Noticias, en este espacio. Y hoy, pues, le damos la patadita de inicio a un debate entre partidos políticos representados por mujeres. Yo nada más modero. Y agradezco muchísimo que nos acompañe Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. Bien contenta, qué gusto de verdad estar aquí acompañándolas y acompañándote, pero sobre todo saludo con mucho gusto a toda tu audiencia. Muchas gracias, Débora. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación del Partido Morena. Bienvenida, Camila, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar de regreso. Agradezco también mucho a Carla Sánchez, subsecretaria nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, amigo. Gracias por la invitación y desde luego saludo a toda tu audiencia y a nuestras compañeras acá, que también tenemos de este lado. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano y colaboradora de este espacio a partir de hoy debatiente. ¿Cómo estás? Ya extrañaba estos espacios, ¿eh? En la campaña los disfrutamos mucho, a ver cómo nos va hoy. Pues es que parece que existe la percepción y falsa de que la participación democrática se constriñe al ir a la urna y emitir nuestro voto, cuando ahí comienza. Y los ciudadanos debemos estar muy pendientes de las acciones emprendidas tanto por los gobiernos como por los representantes en el legislativo y también, por supuesto, por los comités ejecutivos de los partidos. Y por eso, si les parece, dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, pues hay que hablar de las elecciones de este año, porque en México todos los años hay elección y hoy en 2 estados, a la que se suma una elección extraordinaria, la del Poder Judicial. ¿Cómo está preparando el Partido Acción Nacional para estos estados? ¿Van a ir en coalición con el PRI allá en Durango? Mira, pues estamos obviamente a la expectativa, evidentemente sabemos hoy al régimen que nos enfrentamos, que hoy evidentemente están utilizando todas las fuerzas que tienen en comunicación, económicamente y sobre todo en gobierno. Entonces, evidentemente estamos listos, tenemos el corazón y la inteligencia para salir a platicar y a convencer a todas y a todos los veracruzanos y duranguenses que evidentemente sabemos la situación que hoy atraviesan, sobre todo en Veracruz. Entonces, hoy queremos tomarle mucho la palabra a un dicho de la gobernadora en el que hoy, hace 10 años, era diputada federal y que sobre todo ella era quien coordinaba a los diputados federales de Morena, que decía que el IEPS estaba muy elevado. Entonces, hoy le queremos tomar la palabra a la actual gobernadora del estado de Veracruz, donde le decimos que evidentemente estamos listos para poder apoyar a los ciudadanos. Allá en Veracruz también irían en coalición PAN y PRI. Estimada Carla, subsecretaria nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque pues, como que no les fue muy bien en la pasada elección, ¿no? Al ir juntos. No, hombre, bueno, pues te voy a decir algo. La verdad es que hay mucho prismo todavía a nivel nacional. Te puedo hablar de un contexto muy importante y sobre todo bastante interesante que va a pasar en Durango y en Veracruz. Desde luego, pues allá en Durango tenemos gobernadores. El gobernador Stan Villegas está muy bien evaluado, ha hecho muchas cosas muy interesantes que incluso, pues bueno, de la mano del gobierno actual, pues se han podido realizar bastantes cosas. Sin embargo, pues aún falta mucho por hacer, ¿no? El tema electoral nos da un panorama bastante amplio de poder hacer, pero sobre todo incidir en la vida de las millones y millones de mexicanos que pues desde verdad creen y confían desde luego en el PRI, porque el PRI pues fue quien realizó las instituciones, fue quien fortaleció justamente un sistema judicial que fue no solamente democrático y fortalecido, sino independiente. Me parece que esa es la palabra que ahora tenemos que ocupar para pues estas nuevas elecciones. Ya lo dijiste, no únicamente en la urna irán las presidencias municipales, 212 en Veracruz, 39 en Durango, sino que también está esta elección que pues no terminamos nosotros de saber qué es lo que va a pasar realmente el día de la elección para el tema del Poder Judicial, pues porque ni siquiera supieron explicarnos propiamente cómo es que esto se iba a votar, cuántos nombres van a encontrarse los ciudadanos. Imagínate, amigos, si estamos en un panorama en donde literalmente se vota por un presidente municipal y a veces la ciudadanía no sabe quién es esta persona, imagínate ahora la votación de jueces y magistrados y demás. La verdad es que es algo que se tiene que volver a replantear, además de los millones que solicitó nuestro Instituto Electoral, que bien pueden estar en infraestructura, en educación, en medicina. Son muchas cosas que tenemos que poner en la mesa. Camila Martínez, bueno, vamos a
seguir hablando, por supuesto, de la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero antes preguntarte, allá en Durango, pues el Morena, pues ya se puso las pilas y ¿Ya? ya tiene todo repartido, ya está la coalición, Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena, en la mayoría de los municipios, no en todos, porque la ley no se los En la permite. mayoría de los municipios. Efectivamente, el martes tuvimos ya la firma del acuerdo de coalición. Vamos juntos, ¿no? En la coalición histórica que ha hecho ganar a la Cuarta Transformación en la mayoría de los estados de la República. También en Durango, digo, a mí me sorprende escuchar que hay quien dice que hay mucho PRI. Por ejemplo, en la elección de 2024, de los 4 distritos federales que hay, 3 lo ganó nuestra coalición. Entonces, nosotros hemos estado haciendo números, nos damos cuenta que en la mayoría, si no es que en todos los municipios de Durango, como en Veracruz, Morena va a arrasar, ¿no? Y bueno, pues nada más compartir, estos son los niveles de apoyo que hay a nuestro partido político. Si nos los puedes leer, porque Sí, lo porque escuchan por es radio también Digo, aquí para el también YouTube, redes pero mira, sociales, pero... por ejemplo, ¿no? Se hizo esta encuesta de Encol que dice que con el partido con el que más se identifica la gente es con Morena, que tiene el 49% de apoyo de la ciudadanía. En segundo lugar está ¿Esto es, el PAN, perdón, muy nacional o por por debajo, estados? nacional. Muy por debajo, con 14%. Luego los apartidistas, que son el 12%. PRI tiene solamente 9%. Movimiento Ciudadano tiene 8%, casi a la pareja de el PRI. El PT con 3%, Verde con 2% y PRD con 1%. Y bueno, pues el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, que además pues ha tenido muchos proyectos, por ejemplo, en Durango, ¿no? O sea, Agua para la Laguna, uno de los más importantes, que hoy atiende a más de 1.5 millones de habitantes. Voy rápido contigo antes del corte, Sofía Margarita, y del corte regreso contigo porque tienes poquitos segundos. Pero ¿hay universidades allá en el estado de Durango para que puedan hacer campaña? Porque nada más en Obviamente. Movimiento Ciudadano en campaña en universidades. No, pues bueno, te corregiré la plana, como dicen las abuelas. Por favor. En el caso de Durango, estamos muy orgullosos. El día de ayer se lanzó como precandidato único a presidente municipal de Gómez Palacio. Omar Castañeda, que es un exdiputado federal, ahora candidato en Durango, es alguien que además yo personalmente puedo decir que admiro, que creo que es una persona verdaderamente de territorio, de calle, que tiene un equipo maravilloso. Entonces en Durango creo que, además, bueno, ya no hemos todavía anunciado oficialmente que va a pasar en Durango alcaldía, pero creo que vamos a salir con unos cuadros. Nos vamos a la pausa y volvemos Muy contigo, dignos. Sofía Margarita. Estamos en un debate partidista. Minutos, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Debate entre partidos políticos representados por mujeres. Porque son tiempos de mujeres, yo nada más modero. Camila Martínez de Morena, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, Carla Sánchez del PRI y Débora Martínez del Partido Acción Nacional. Bueno, Sofía Margarita, tenías el uso de la palabra antes del corte, muy brevemente nos estás dando a conocer pues cómo se está preparando Movimiento Ciudadano para las elecciones en municipios de los estados de Durango y de Veracruz. Es correcto, Veracruz, una de las cunas de Movimiento Ciudadano, de donde es originario Dante Delgado, y donde pues evidentemente Fue habrá... gobernador del estado. Es correcto, Por fue el PRI. gobernador del estado por el PRI en el sexenio, si no me equivoco, ya no me acuerdo cuál fue la transición, si todavía con Salinas, pero lo metieron a la cárcel con Cedillo. Y por cierto, es uno de los primeros funcionarios públicos que denuncia al Estado y le gana después de haber sido encarcelado injustamente. Pero bueno, habiendo dicho eso, habrá una labor por demostrar también qué pasa con Movimiento Ciudadano en los municipios más pequeños. Tendemos a tener mucho éxito en las ciudades, Campeche, Guadalajara, en su momento Monterrey, etcétera. Creo que Veracruz va a hacer un esfuerzo para entrar en otros tipos de poblaciones en las que normalmente no necesariamente son los espacios donde Movimiento Ciudadano se ve más cómodo. ¿Qué son las universidades? Que son las universidades, nosotros comodísimos. Sí, por ¿De eso qué digo. hablas? Al Por eso contrario. digo, muy Y cómodos. yo creo que es muy importante que los universitarios tengan acceso a diálogo y a discusión y que no asumamos que la política es una cosa de señores. Y que los que no tienen la oportunidad de ir a la universidad también tengan la oportunidad de escuchar en las plazas de los pueblos a sus candidatos. Sí. A Y ver, por Camila, eso voy estamos hoy rápido aquí. contigo. Sí, no, nada más decir que quien sacó mayor votación de la población joven fue Morena, ¿no? Y bueno, también en esta parte que se hablaba, y ahora que tuvimos los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre esta creación de las nuevas universidades que justo vienen a saldar una deuda histórica que es pues la imposibilidad todavía de muchas mexicanas y mexicanos de poder acceder a la universidad, ¿no? Entonces, Semáforos qué para importante nosotros. poder generar estos espacios, ¿no? Y sobre todo que la gente sepa que es un gobierno de izquierda, afín a la Cuarta Transformación, el que está abriendo estos espacios. Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, la reforma al Poder Judicial. En la pausa, pues mencionábamos aquí, bueno, yo mencionaba, no mencionábamos, porque
ustedes Claro, igual y no coinciden, en que ya es un hecho la elección extraordinaria, se va a llevar a cabo el primer domingo de junio, está en la Constitución la reforma al Poder Judicial y ¿cómo ves, afortunado o desafortunado, que exista la posibilidad de que no haya aspirantes por parte del Poder Judicial a uno de los cargos en la elección debido a que el comité está detenido? Yo creo que lamentable, de verdad, qué tristeza que hoy la única situación que vamos a tener derecho a votar, pues va a ser un personaje en el que seguramente tiene afinidad y que es invitado por el propio gobierno federal para hoy encabezar estos espacios, pero sobre todo, ¿por qué vamos a votar? Por una persona que pues tuvo que presentar un escrito de 3 cuartillas, que tuvo que pedirle una carta de recomendación a sus vecinos, o sea, qué clase de votación es esta. Documentos Y otra, plagiados. exactamente. Se vale interrumpir en la cordialidad. No, Pero- por qué supuesto. lamentable. En la Oye, cordialidad. y sobre todo están violentando los derechos humanos de todas y todos los No, ciudadanos, porque el día de violar mañana, los imagínate, derechos o sea, humanos. Yo diría nadie, que violar nadie los va a derechos poder humanos. decir, oye, IMSS, no me estás entregando mi medicamento. ¿Por qué? Porque entonces ya te están vulnerando a ti el derecho que tú tienes A ver, de ser creo que no hay medicado. que Y ser sobre todo alarmistas. la A SEP ver, puede no, imponerse no hay a que no ser demostrar. alarmistas. Esta es No, la no, no. primera no. vez en la historia de este Camila país, Martínez. ¿no? Que vamos a saber quiénes son las personas que están juzgando Pero ¿qué vas en a los espacios de juzgar? nuestra Pero a ver, comunidad. ¿Qué vas a es que juzgar? no, ¿Cómo? ¿desde no, dónde? O sea, Ya ¿qué no me problema acordaba te de va a cómo presentar era alguien este que tiene lugar. la La idea obligación es- de demostrar Débora, que la ley va la- por la encima idea de es cualquier institución, pero sobre que todo de lo cualquier partido público político? sea ¡Qué cada vez más lamentable! público. O sea, tú no Pero puedes ¿cómo va a ser defender público cómo si vas a- desaparecieron las instituciones? A ver. Desaparecieron el INAI. ¿Qué ¿Cómo transparencia vas va a a existir defender? en un procedimiento en el cual Ahorita la nos doctora metemos Claudia al tema del Sheinbaum INAI y de invitó todas por las teléfono? irregularidades que había. No. Nos metemos con gusto a Claro, eso. efectivamente. Nada más ¿Dónde está la un transparencia? Tema. Te pido Me que gustaría saber. escuches. Nada más escucha Adelante. tantito, ya te A ver, escuchamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así como escogemos La gente diputados, decidió, como la gente escogemos va a decidir presidenta qué. de México. ¿Qué va a decir la No, gente? ¿Qué no, no. propuestas? Son las personas que están propuesta va a juzgando. presentar alguien que Es está muy gobernando? deprimente que de Pues los será dos lados obligado siempre hay a argumentos decir que falsifican quiénes van algo, ¿Tú que a crees exageran que A algo. ver, es más justo? Hablemos uno por uno. No saber. Le toca al PRI, está muy calladito No, el PRI pues hoy, es el que, día de hoy. mira, mientras Carla más Sánchez. dimes y diretes, nosotros sí actuamos porque el PRI sí ha sabido resolver. Se quejan mucho de todo lo que está pasando, pero realmente te voy a decir una cosa. A ver, respecto al tema del Poder Judicial, hay una base y hay una propuesta, ¿no? A modo, de verdad, desde luego desde Morena, porque bueno, a ver, yo nada más Pero, pregunto, ¿a modo ¿cómo por se qué? va a llevar a Fue cabo lo que la apoyó elección? la Porque ciudadanía. ellos lo Déjenme eligieron. concluir tantito. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección? Es la pregunta que no se termina de resolver. El coordinador del grupo parlamentario de los diputados, el diputado Rubén Moreira, se encargó, por ejemplo, de hacer Del- una del simulación, PRI. claro, Del desde nuestro PRI. partido. Se encargaron de hacer un simulacro electoral, ¿no? Porque todos lo conocemos en temas de elecciones. Se hizo un simulacro electoral de cómo es que se pretendía hacer esta elección. Y la realidad es que, pues, era interminable el número de minutos que teníamos en este momento. Lo vuelvo a comentar. Si una persona, un ciudadano, que va a ejercer su voto, no tiene este conocimiento de las personas que van a ser juzgadoras en nuestro país, pues la verdad estamos perdidos. O sea, ¿y por qué lo digo? Yo coincido en Porque que es una entonces, falacia. te voy a decir algo. El INE pidió Sí. más de 1.500 millones de pesos únicamente para esta elección. ¿Cómo puedes pedir esto si tienes inseguridad en tu país? Si hay incertidumbre económica, si hay aumento de la canasta Precisamente básica por al eso. doble, No. si hay desempleo, Carla. feminicidios, desabastos de medicamentos. A ver, Carla, Camila. precisamente No, por Camila eso. Martínez, Porque respóndele, estamos hablando, o sea, y tú luego la estás voz de Sofía hablando Margarita. de inseguridad, de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque en gran medida es el Poder Judicial el que nos ha fallado a que haya justicia. Y el democratizar el Poder Judicial es lo que va a garantizar que esas cosas de las que tanto nos preocupamos pasen menos. Pero que y te haya voy a decir, reglas claras, eso desde por un un lado. inicio que Por las otro reglas lado, sean seguimos claras. discutiendo, ¿no? Si está bien o no la reforma del Poder Judicial, discúlpenme. Ya se aprobó esa iniciativa con la mayoría de lo Tristemente y que votó desgraciadamente. el pueblo de México. Ojalá ocuparan Bueno, esa a mayoría ver. para bajar el IVA, para bajar el índice de Mira, feminicidios, oye, lo que para nada bajar más- el IVA de la nada más Ciudad de continuemos, México. a ver. La realidad es esa. Fue una iniciativa que tuvo la mayoría de aprobación popular en encuestas y la mayoría representando en ambos ¿De qué porcentaje? congresos. Es que una ¿De qué aprobación Eso por un popular lado. de Morena, pues, Y por otro no lado, te puedo hablar de ¿no? cuántas personas. Y por otro lado, no puede ser, ¿no?
que estemos pensando que es mejor que la gente no tenga ni idea de quién está juzgando, que se permitan las irregularidades que todos sabemos porque se hicieron públicas, de que se pagaba en la Suprema Corte camionetas, ¿De viajes, cuánto fue la participación? coches, ¿De cuánto etcétera? fue la participación de esta encuesta? Dime de que cuánto fue haya- la participación. ¿Cuál fue el porcentaje de la participación de esta encuesta de que las personas querían el cambio en el Poder Judicial? A ver, de las que se hacen como encuestadoras como Encol, como algunas de las casas encuestadoras más relevantes que lo que hacen es Bueno, un Pero el muestreo. A ver, porcentaje, ¿cuántas un personas De las participaron? encuestas regresamos con Sofía Margarita. Yo hablaría de una encuesta contundente que fue la elección del junio pasado, en donde estaba pues enterado el pueblo de México que de ganar Morena se impulsaría una reforma al Poder Judicial. A ver, ¿no? yo, A ver, Sofía. yo considero desde Movimiento Ciudadano que tendemos a escuchar dos lados que venden falacias de los dos lados. Por un lado, pues decir que porque va a haber una reforma judicial y vamos a elegir a los jueces por voto popular, el Poder Judicial va a ser menos corrupto, es argumentar que en este país que ha habido voto electoral para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, se hubiese eliminado porque había voto popular la corrupción. La corrupción se elimina porque hay institutos, porque hay observación, porque hay Claro, transparencia, porque hay porque hay transparencia. diálogo, porque se construye desde la ciudadanía también una serie de observatorios. Te en voy a fin. decir algo que Ahora, creo, en Sofía. segundo lugar, habiendo dicho eso, también me parece que a estas alturas del partido, decir e inventar que porque va a haber reforma al Poder Judicial nos vamos a quedar sin derechos y las personas se van a quedar sin poder pelear su pensión, también es un mito. A ver, pero lo que también yo esta creo, parte- perdón, no me metí en que ustedes se agarraron de la greña, interrúmpanme todo lo que quieran, pero voy a seguir hablando porque es lo que ustedes hicieron. Oye, pero Entonces, hablamos para de mí que hay hay una que cosa muy importante contrastar. en este proceso, y es sí reconocer que está mal hecho. 11,000 personas hoy tienen que ser entrevistadas. Hace 4 días lo anunciaron, lo anunció el señor Saldívar, que otro título no merece más que don señor, y dijo que tenían 11,000 candidatos que tienen que entrevistar y todo tiene que pasar antes del 12 de febrero, porque la Constitución dice que el 12 de febrero tenemos que tener listas. 11,000 candidatos que unos van a entrevistar en persona y a otros los van a entrevistar literal digitalmente, una suerte pues de proceso medio máquina. 11,000 candidatos que después van a pasar a boletas y no vamos a saber quiénes son, más que alguien que tenga el tiempo y la intención de meterse ñoñamente a estudiarlo. Un conóceles que es el portal del INE, donde se supone que tú planteas quién eres, etcétera. Todos los que aquí hayamos sido candidatos sabemos cómo funciona, que en este caso ni siquiera pueden garantizar que tendrán que llenarlo, porque como el INE no va a tener lana para poder trabajar con el conóceles, tampoco va a haber esa ventana hacia el público. Y finalmente, un comité de evaluación en la Ciudad de México, compuesto por 5 personas que originalmente Morena estuvo de acuerdo con que fueran 4 hombres y una mujer, lo cual no es paritario, justificando desde el Verde que era porque en el Senado tampoco había paridad, porque había 4 mujeres y un hombre, lo cual significa que los legisladores de Morena, el PT y el ¿Cuál Verde era no la tienen prisa idea de por qué es la tener paridad y que A todas ver. estas Poder cosas salen judicial. así Pues porque es las una hacen con demanda las social, patas. no sé si Pero te ¿de parece urgente. quién? A ver, pero una por De una, la por favor. ¿De gente. qué porcentaje? Del A ver, PAN. fíjate, yo te voy a decir algo. Sí. Si en una elección constitucional la votación es baja, ¿qué va a pasar con esta elección de jueces que nos responsabilizan hoy a Entonces, las y los dejamos de hacer ciudadanos? Nos van a elecciones. responsabilizar Claro de que hacer no. cumplir la ley. A ver, A ver, pero O sea, a ver, ¿dónde está la a ver, lógica Débora, de ¿es la... un supuesto? Es que entonces no, lo que hacemos es no tenemos elecciones porque hay una baja participación. Al contrario, lo que hay que hacer es que cada vez más sea la gente que participa. Estamos por votando ejemplo, por con la las cuarta personas que transformación, nada más. eligen Es ellos. que Yo no se escuché. entiende. Si No, hablan yo todos al escuché. mismo tiempo, ¿No? los que no están escuchando no ¿Qué se ha entienden. hecho con la cuarta transformación? Toda la palabra. Abrimos las consultas, abrimos el referéndum, abrimos también la reforma al Poder Judicial que, de nuevo, les guste o no, las encuestas que demostraron que la mayoría de la gente quería elegir a los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Son encuestadoras de toda la relevancia, de toda la credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cualquier proceso democratizador, ¿no? Cualquier proceso de que realmente la gente pueda decidir a partir de los resultados de las sanciones de los jueces y ministros quién sí le cumplió y quién no, pasa por el poder de la gente de tener voto popular. Porque si ni siquiera te preguntan, por supuesto que no te metes a ver. Carla, es un por proceso favor, que del empieza Partido con el- Revolucionario A ver, Institucional. yo conozco mucho de lo que fue el tema electoral, donde iban a ciertas personas a tocar casas y decir, si tú tienes programa, entonces sí se te va a atender. Si tú no tienes programa, Del entonces no PRI, se ¿no? te va a Eran del atender. PRI los que decían no, eso. ¿qué crees? Ah. No, Es porque que como siempre justamente lo fue hicieron. Pues es con un poco lo chalecos mismo, guinda ¿no? que muchas veces subieron en TikTok, en Instagram, en Twitter. La verdad, la realidad yo creo Mira, te que voy a una de decir las una cosas y cosa, una de Carla. las preguntas que voy a dejar en la mesa y que le quiero comentar aquí a mi amiga es, ¿cómo
¿cómo van a poder, por ejemplo, votar en el tema del Poder Judicial las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva? O sea, hay muchas cosas Claro. que no van. Y lo Una. estamos Número exigiendo dos, al te instituto. A ver, voy que dar un responda dato, esta, ¿no? Carla, que responda cómo van a votar las Es parte personas de lo que con estamos algún exigiendo tipo al de discapacidad. instituto. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que no quieren que vote la gente en el extranjero. A mí me parece gravísimo, pero no solamente desde que no ahorita. quieran. Desde Hubo desde muchas la revocación cosas de Una por una, mandato. por favor. que salió para el desde tema la del voto revocación de extranjero. mandato y desde Muchas la inconsistencias. consulta del juicio a expresidentes, no se hizo lo que se tenía que hacer Es desde que el volvemos instituto para a las garantizar la consultas. democracia. ¿Cuál es Uno. el porcentaje de las consultas que Hoy hace hubo Morena? una reunión. ¿Cuánto es el porcentaje Hoy de hubo comunicación una y de reunión participación abierto a que todos. hacen estas consultas? Hoy hubo una reunión No. entre nuestra secretaria de gobierno, ¿no? Y los ministros de la Suprema Corte para hablar, La ¿no? secretaria de sobre Gobernación, esta Rosa secretaria de Isela Gobernación, Rodríguez. Rosa Isela, ¿no? Porque ahí se estableció, ¿no? Entre las pláticas que se dieron, la necesidad de que hubiera una ampliación de recursos para esta transición de Por la eso, reforma. entonces, responde lo que se te dijo. Garantizó que ¿Cómo la va a ser presidenta incluyente? de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que va a gestionar el dinero necesario para que no haya Ok, el ningún dinero, abuso pero laboral ¿de del qué Poder el dinero Judicial. ¿De suficiente? qué Eso- manera A van ver, a un poder momentito. ¿de hacerlo? dónde va a ser? Es le que si toca hablan a un todas, partido no se político. entiende. ¿Eso, Carla? Pues que Quizá no contesten lo las sepas. preguntas, que contesten las preguntas. Quizá no lo sepas. No me eso ha le respondido toca al la Instituto pregunta que yo Nacional le comenté. Electoral. Bueno, pero de Nosotros todas maneras, eso es exigimos, algo que no está como escrito en las cualquier reglas de partido lo que va a busque ser la esta democracia. elección dentro del Sofía Tribunal del Margarita, Poder Judicial de tienes la el uso de la Federación. palabra. A ver, a te mí toca. me da gusto escuchar que la presidenta diga que le va a asignar más recursos a la elección, porque fue la primera también que dijo que lo que había pedido el INE era desproporcional, ¿no? Más bien es al proceso, ¿no? Recordemos de para cambio de quienes nos poder escuchan, judicial, no- porque es un tema laboral. Solicitaron 1.500 millones de pesos. La presidenta ya ha dicho, hoy lo dijo una vez más, ayer también lo mencionó, hay 800 millones de pesos que podrían estar disponibles Sí, en fideicomiso. y hasta ahí, ¿no? De un A ver, fideicomiso del Poder Judicial, del que es el único fideicomiso. que no tiene amparo, Sofía. Yo diría lo siguiente. Esta es la primera vuelta de algo que hasta ahora, hasta como se ve, pues digo, ya está clarísimo, ya pasó, ya tenemos esta reforma, vamos a votar el Poder Judicial. Esta es la primera vuelta. En 2 años vamos a tener otra. Si empezamos con las patas desde ahorita, si el proceso está mal, si el proceso tiene dudas, si el, A si ver, el proceso seamos genera sinceros. Nos queda un vicios minuto y medio. a largo plazo. Yo lo único que sí diría, y se lo digo a todos mis colegas de Morena que respeto porque tienen cuadros muy dignos, es que los primeros que tienen que ser autocríticos y decir que algo está mal hecho son ustedes. No, a Desde ver. casa se Camila, empieza. por alusión. Sí, desde el principio, desde antes de que se aprobara la reforma, se hizo lo posible desde los partidos políticos tradicionales por frenarla. ¿Por qué? Porque tenían ya un esquema de nepotismo, de amiguismo muy establecido. Claramente, cualquier cosa Ay, que Dios se haga van a ser O sea, una es que crítica. Camila ¿Quiénes estás están poniendo poniendo los la oreja. gabinetes? ¿Quiénes están Yasmín poniendo como Esquivel, no hay subsecretarios? amiguismo. ¿Quiénes están poniendo como representantes? Loreta, no hablen no hay de amiguismo. nepotismo cuando A ver, no empiezan bueno, por tu son casa. presidentes, son ministros. Claro, y no hay ¿Están de amiguismo. acuerdo Se con predica las con el reglas? ejemplo. Por Se supuesto que predica hay con el amiguismo, ejemplo. Morena Una al mismo anunciado tiempo, por favor. Que muchos de los que han anunciado que van a competir es gente que trabajó en gobiernos del PAN y que trabajó en gobiernos del PRI. ¿no? Y- Es una Y fueron convocatoria secretarios abierta. de O sea, gobernación. nos estás Débora diciendo Martínez del PAN, por favor. Pero A ver, están la tan de reforma acuerdo que judicial participan. no es una demanda social, es una demanda del populismo de Morena. Así de simple. El pueblo no es ¿qué populismo, porcentaje, ¿eh? ¿qué porcentaje La pregunta. hoy La democracia dice que está no hablando? es lo Los mismo que mexicanos populismo. no están diciendo que quieren votar por quienes tienen que defendernos ante un tribunal. Efectivamente no es así. Yo te quiero decir algo, lo que no quieren que la gente vote en el extranjero son los diputados de Morena porque no tienen la capacidad de legislar para que haya suficientes casillas que cubra a las y los mexicanos que están dispuestos a salir Eso a no votar. tiene Y que otra ver cosa, con la claro, legislación. Claro que sí. Camila Tiene que ver- Martínez. Tiene que ver con los recortes. Un momentito. tiene Camila que ver- Martínez, 30 segundos Tiene para que ver responder. con la austeridad que tienen que generar ¿Qué nuestras instituciones, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvieron saqueando y estuvieron 150 malgastando el millones. dinero, ¿no? 150 Es millones. suficiente para ¿Crees hacer que es la suficiente elección. para hacer una Sí. elección? ¿A qué tiempo crees que la gente va a salir a decidir Mientras quiénes no hay van a...? Gracias, Está Camila el fideicomiso. Martínez, Sofía Margarita, Carla Sánchez y Débora Martínez. La próxima semana continuamos con debate partidista. La opinión más importante es la suya, construida a través de todas las voces, en este caso representadas por mujeres de los partidos políticos en nuestro país. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana.